¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro episodio de Marco Mena Busca Amigos. El día de hoy estoy muy emocionado de tener por acá a una persona con la que ya tenía ganas de platicar, no con él necesariamente que se abrió la oportunidad, sino con alguien que fue un experto en el tema del derecho y nos pusimos por ahí en contacto para armar esto. Nos tardamos un montón porque se me cayó el agua, que sí se me chinga la compu, ha sido toda una odisea, pero ya estamos aquí a punto de empezar. Me acompaña el licenciado Jorge Trejo Veloz, que además de ser licenciado en Derecho, ha trabajado durante muchos años en el Poder Judicial y desempeñando varios cargos para la judicatura. Mi estimado Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Marco? Buenas tardes, muy bien, ¿y tú? De maravilla, ya estoy menos estresado porque ya empezamos a grabar, la compu no se me chingó, entonces ya me siento muy bien. Oye, fíjate que me gustaría que nos platiques un poco sobre, ahorita está en boca de todos el tema de la reforma judicial. Ya es que el año pasado con nuestra cabecita de algodón estaban con el tema de las elecciones de los jueces, los ministros y demás, gente que compone todo el sistema del Poder Judicial, ¿verdad? Platícanos un poco cómo va a funcionar ahora, o sea, cómo era antes, que tengo entendido que era el tema de la carrera magisterial. ¿Sí se le llama así, magistral? Carrera judicial. Carrera judicial, Así discúlpame, es. tiene razón. La carrera judicial, y ahora ya no es, y la carrera judicial era un tema de conocimientos y preparación, si no me equivoco. Es correcto. Sí, y Así luego es. ahora ya con el tema de la reforma judicial, lo que se busca es que cualquier licenciado en Derecho, supongo, que avale a lo mejor igual ciertos conocimientos, se pueda postular para que la gente, o sea, cualquier ciudadano perteneciente a México pueda votar por ellos para que se empeñen en un cargo no político, más bien judicial, ¿verdad? Así es. Mira, la realidad es que efectivamente todavía hasta 2024, la manera en que se elegían a los jueces y magistrados federales para desempeñar un cargo en la judicatura era a través de concursos de oposición. Normalmente tenías que cumplir con ciertos requisitos que estaban previstos en la Constitución. Siempre han estado, ¿no? Tienes que cumplir con ciertos requisitos, la edad, la experiencia profesional, etcétera. Pero además de eso, tenías que acreditar exámenes de oposición. Mm. Esto es, personas altamente preparadas acudían a presentar esos exámenes. Básicamente la selección constaba como de 3 o 4 fases, dependiendo el tipo de concurso. Le llamaban concurso porque era eso, ¿verdad? Ibas y participabas para buscar una vacante. Te digo, ¿no? Era por lo regular gente pues bastante capaz. Presentabas primero un examen que era como un cuestionario de muchas preguntas, todo escrito. Las personas que obtenían las mejores calificaciones pasaban a la siguiente etapa. Sí. En la siguiente etapa podía venir a veces otro examen escrito o a veces un examen práctico. ¿Qué es esto? Tienes que elaborar una sentencia con este expediente y te daban un expediente. Con base en ese expediente y con tu criterio, tus conocimientos, emitías un proyecto de resolución. ¿Cómo tú crees que se podía resolver ese caso? Ese examen lo calificaban o un comité que se encargaba de revisarlo, Ahora, ver si estaba conforme al criterio, si se habían aplicado las jurisprudencias del caso, si se había aplicado la ley como debía de ser. Y las personas que obtenían mejor calificación pasaban a otra etapa. En la mayoría de los concursos era la última etapa. En la última etapa era un examen oral donde te decían, vas a hablarnos de este tema, o te hacían una pregunta con 3 sinodales, por así decirlo, ok. y los 3 personas escuchaban tu respuesta fundada y motivada, etcétera, etcétera, con muchos requisitos, y ellos decían, sí, aprobaste o no. Eh, Esto suena pues muy, muy largo y muy tedioso, ¿no? Pues suena académico, ¿no? O sea, como cuando No. te gradúas digamos, de la escuela y te ponen un chorro de exámenes y la tesis y el sinodal y la revisión y o sea, asegurarte que está correcta, que cumplas, acredites los conocimientos y, o sea, suena académico. Ujú. Y en efecto, a veces se concursaban, digamos, 30 plazas, ¿no? Que hay 30 lugares para jueces o para magistrados, dependiendo. Y para esos 30 lugares iban 1,500 o 2,000 personas a participar.
La primera etapa a lo mejor pasaban 800 y a la segunda, ya iban a la segunda etapa de esas 800 y luego a la tercera pues ya nada más quedaban Ah, 50. disculpa que te interrumpa y nada más, o sea, cualquier persona podía aplicar a una de estos puestos o tenías que ya estar trabajando dentro de la estructura, o sea, porque no sé si a lo mejor yo, por ejemplo, fresco graduado de la carrera de Derecho, digo, déjame postulo, porque soy un crack para leer y consumo libros y tengo el conocimiento, pero a lo mejor no tengo la experiencia. O sea, ¿quiénes eran los perfiles de las personas que sí podían en su momento meterse al tema de la carrera judicial? Bueno, hubo varias etapas, ¿no? Ajá. En el transcurso te estoy hablando del 95 para acá. En algunos concursos eran nada más, o la mayoría de los concursos eran nada más para personas de adentro. Ujú. ¿Por qué? Porque aparte de los requisitos que establece la Constitución, uno de ellos era la edad, otro era la experiencia profesional. Aparte, para esos concursos pedían que tuvieras cierto tiempo trabajando o desempeñándote como secretario, por ejemplo. Ya. Entonces hubo una etapa en la que empezaron a abrirlo y entonces lanzaban unos concursos en los que cualquier persona externa podía ingresar. ¿Sí? Pero No, literal cualquier persona externa o no, abogados, digamos. claro, tenías que ser licenciado en Derecho y aparte cumplir con la experiencia profesional. Ya. No le hace que no fuera adentro. A esos eran los concursos abiertos. Es decir, Oh, una persona, un académico o un abogado litigante, que son los que llevan asuntos en los juzgados, podía participar. Esos son eran los llamados concursos abiertos. órale. Entonces ahí externos podían ingresar. La mayoría de los concursos sí eran para gente de adentro nada más, pero hubo un tiempo en el que empezaron a abrirlo y así fue como entró mucha gente que no era, vamos, que no era de carrera judicial, pero aún así con experiencia, ¿no? Sí. Porque aunque esos concursos eran abiertos, pues se supone que eran altos perfiles con mucha capacidad, ¿no? Y con muchos conocimientos. Sí, muy preparados. Entonces, Sí. bueno, pasa el tema de la reforma que entró en vigor, no sé si el año pasado, bueno, pues apenas van a hacer las elecciones ahora este año, y ya no es tanto la persona más preparada, sino ahora va a ser literalmente una elección donde cualquier persona que cumple los criterios puede lanzarse, ¿verdad? ¿Cómo es el proceso de selección para los diferentes puestos? O sea, te platico mi experiencia en la política, digamos, en los partidos, agarran a un güey de entre varios, ¿verdad? Y todos levantan la mano y dicen, a ver, ¿quién tiene ciertas características? Pues tú levantaste la mano, y tú, a ver, vamos a hacer una votación interna y luego ya el güey que, salga con más votos es el que termina como candidato, ya pues él, es el que sale, ¿verdad? Pero acá cómo es, porque y es lo que platicábamos también antes de empezar a grabar, o sea, a diferencia de las votaciones normales a las que estamos acostumbrados de toda la vida, donde había partidos y había colores, acá realmente no hay partidos, son personas. Entonces, ¿cómo termina uno como candidato a uno de los diferentes puestos que va a haber? Ok, lo que buscó digamos, la reforma es que ahora efectivamente que no esté como que en cierto grupo de poder esos cargos, que cualquier persona, claro, con los que cumpla con los requisitos pueda participar. ¿Qué fue lo que se hizo? Dijeron, bueno, entonces ahora cada poder de la federación va a proponer a sus candidatos. Órale. De tal manera que el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial puedan proponer a sus candidatos y esos candidatos, después de un proceso de selección, puedan ser votados por la gente. Órale. Cada poder lanzó su convocatoria. Como sabemos, pues está el poder judicial, el ejecutivo y, no sé, ya lo dije mal, poder judicial, el legislativo y el ejecutivo, ¿no? Entonces cada quien lanzó su convocatoria. Básicamente los requisitos eran muy parecidos, que son los que están en la Constitución. Ajá. El Poder Judicial fue el que se puso más quisquilloso, digamos, que dijo, yo aparte de estos requisitos, quiero gente con tal experiencia o gente que tenga tales características, ¿no? Los otros, pues no, nada más fueron básicamente los que están previstos en la Constitución y realmente sí pedían cosas, pues muy básicas. Ajá. Eh, Tenías que presentar
bueno, tener una residencia por cierto tiempo en el país, cartas de recomendación de 5 vecinos, tener un promedio mínimo de 8 en la licenciatura, Órale. que incluso después se dijo que pudiera ser también en maestría en las materias afines a lo que vas a Ya, hacer. qué interesante. Entonces, bueno, se lanzó la convocatoria, las personas interesadas se inscribieron por el poder que quisieron participar, unos se lanzaron por los 3, y luego un comité de selección se puso a revisar esos perfiles, se puso a ver si cumplía con los requisitos, y bueno, pues sacaron los nombres de las personas que sí cumplían con los requisitos. En teoría, cada poder debería estar postulando al menos 2 candidatos para cada plaza o cada lugar disponible. Por ejemplo, en el estado de Coahuila, eh, para el cargo de juez de distrito en materia mixta, hay 6 lugares. Espérate, vámonos ahí un paso atrás, porque, y esto me interesa mucho que lo desarrollemos un poco. Y me imagino que la gente no sabe cuántos puestos hay desempeñando distintas funciones a lo largo del Poder Judicial, porque es raro. Hay mucha gente, pues termina en algún juzgado y demás, ¿no? Pero es raro que conozcas quiénes son las personas que intervienen en todo ese proceso de la supervisión de la ley y la aplicación de la misma. Entonces, ¿cuáles son los puestos que están ahí en juego? Se escuchan secretarios, se escuchan jueces, se escuchan luego jueces de distrito, luego, por ejemplo, y yo te lo voy a preguntar también temas de amparos, temas de cuando va escalando, o sea, todas esas personas que tienen un puesto, ¿se vota por ellos? ¿Se va a votar por ellos? Ok, no. Bueno, empezamos hablando, digamos, a nivel federal, Ajá. que porque la reforma constitucional del Poder Judicial, pues va a ser a nivel federal. Pero realmente esa reforma impulsó que la misma reforma se aplicara en los estados. ¿Sí? Entonces, también se van a elegir jueces y magistrados del foro local que conocemos comúnmente, que son los del estado, ¿sí? Donde conocen otro tipo de casos. Okay. Ahora, ¿qué cargos? Por ejemplo, a nivel federal van jueces de distrito, magistrados de circuito, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros 2 órganos que se crearon nuevos, que son respecto, digamos, al órgano para controlar o administrar todos los órganos jurisdiccionales y otros puestos que son como de vigilancia y disciplina, ¿sí? Que se llama el Tribunal de Disciplina. Entonces, eso es a nivel federal. Y en los estados se van a elegir jueces y magistrados. Ok, oye, y ahí es un paréntesis, lo vamos a elaborar también después. Para el tema de la Suprema Corte de Justicia, eso sí se votaba desde antes, ¿no? Lo de la Suprema Corte siempre ha sido como que algo un poquito más político. ¿Por qué? Porque se tenía que hacer el presidente de la República proponía una terna de los posibles candidatos para ocupar cuando había un puesto disponible, la proponía al Congreso de la Unión y el Congreso era el que designaba de entre esa terna. ¿Cuántos ministros de la Suprema Corte son? 11. 11. Okay. Actualmente. Actualmente. Y ahí, entonces, los 11 ocupan el cargo hasta que se mueran, digamos. No, son 11 años. Son 11 años. Entonces duras 11 años y a los 11 años el presidente es el que dice, a ver, se va a liberar un espacio, entonces yo propongo a X persona, a Jorge, a Marco, a Rubio, le mandamos un saludo, para que puedan ocupar, o sea, estos 3 perfiles, y luego ya se presentan, y luego ya el Congreso de la Unión dice, tú mero, carnal, vas. Eso sí, así era. Así es. Sí, y también la Suprema Corte de Justicia de la Nación podía proponer también un candidato. Eran, vamos, de diferente, no siempre, o sea, era como que ahora lo hizo el presidente, ahora lo hizo la Corte. Ok, iban rotando. Así es. Entonces, bueno, el presidente proponía y el Congreso lo avalaba y ya se designaba.
Eso como que el espíritu de eso es que hubiera un cierto equilibrio en los poderes, ¿no? Ok. Y por eso tenía diferencia entre el periodo que duraba en su encargo el ministro y el periodo que duraba el presidente. ¿Por qué? Porque, pues yo, muy fácil, ¿verdad? El presidente, yo voy a elegir a los ministros que van a estar durante mi periodo para que me avalen las Sí, que me leyes. hagan el paro cuando yo tengo una propuesta de ley, claro. Exactamente. Entonces tenía como que su fin válido, ¿no? Sí se entendía que, bueno, ese era como para mediar las cosas, que no estuviera todo el poder cargado para un lado o para el otro. Entonces esa era como que la idea. Ahora, pues ahora va a ser diferente, ahora los va a elegir el pueblo. Ya, y ahí entonces se va a suscitar esta elección histórica por primera vez. Va a haber diferentes candidatos. Y luego me comentabas también que la duración de los mismos va a ser ahora por 9 años. La duración de los jueces va por 9 años. Yes. 9 años. Ok. Ahora, platicábamos también que hizo la encomienda como candidato para juez, ¿verdad? Bueno, participamos en la convocatoria. Ajá. El Poder Legislativo me avaló y bueno, después de un proceso, aparte del proceso de evaluación, tuvimos que pasar por una tómbola porque se habían elegido eran 9 personas avaladas, Ah, pero nada más son ¿qué? Tres lugares disponibles para hombre, para el circuito en el que estamos. Y por cada lugar, pues hay que designar a 2 por cada poder. Entonces se hizo en una tómbola por insaculación, se eligió a las 6 de esas 9, a las 6 personas. oye, el tema de la tómbola se utiliza en otras áreas de la aplicación de la ley. No, es la primera vez. Porque lo que pasa es que, fíjate que me enteré viendo una serie de abogados precisamente en Estados Unidos, ¿verdad? Donde para escoger juez en específicos casos, había una tómbola literal. Y haz de cuenta que adentro estaban los nombres de los jueces y luego le daban vuelta y luego lo agarraban, una de las partes lo agarraba y decía, no, pues nos tocó al juez, que es el que va a llevar el caso. Y me quedé pensando, qué curioso que acá, bueno, pues es una tómbola, no necesariamente así, ¿verdad? Pero que también en el tema de derecho se viera la tómbola. Sí, fíjate que, bueno, sí he visto algo de eso igual en series o películas, pero esos son jueces que ya están designados. Sí. Nada más se sortea quién va a conocer de tu caso. Es decir, Ah, estos 10 jueces ya son jueces, pueden conocer de tu caso, pero este asunto, como para garantizar la imparcialidad, ¿verdad? O para garantizar que una persona no resuelva un caso en el cual les tiene interés, pues se sortea. Entonces, de este caso le va a tocar corresponder al que salga el numerito. ok. Es un poquito diferente. Muy bien. Entonces, bueno, me gustaría que me expliques entonces cómo funcionan ahora sí los diferentes puestos de los que estamos hablando ahorita. O sea, ¿tú vas para juez de qué, me repites? Es juez de distrito en materia mixta. Juez de distrito de materia mixta. El juez de distrito de materia mixta, ¿qué casos es los que termina supervisando? Ok. Son básicamente, bueno, la gran mayoría de los asuntos que conoce son juicios de amparo. Juicios de Mm, amparo de todas las materias. ya. A ver, vámonos otro pasito atrás, nada más por encima. ¿Cuáles son las diferentes vertientes del derecho que se ven? O sea, está el penal, está el mercantil, está el civil. ¿Qué más? Bueno, son muchas, ¿verdad? Sí, fiscal y demás. A ver, bueno, si hablamos en general los jueces, o sea, por decir jueces en general, pues de todas las ramas del derecho. La civil, que puede incluir los asuntos familiares, los asuntos mercantiles, lo administrativo también es otra rama, lo fiscal, que pues parte del administrativo, los juicios penales, mm, no sé, digo, o sea, pues son muchas ramas, como que eso es lo principal. Y entonces de esas ramas, digamos que se especializan, pues, o sea, si hay, por ejemplo, tú mixto ves temas de amparo específicamente, no te va a llegar un güey con un caso civil de que me robó una lana del negocio. Ok, bueno, sí es bien importante porque luego la gente no sabe realmente porque son cosas pues muy técnicas, ¿no?
un juez de amparo puede conocer de un amparo, perdón, un juez de amparo en materia mixta puede conocer de un amparo de cualquiera de las ramas. Ah, ya. Entonces, pero solamente juicios de amparo. En esos juzgados de distrito también se tramitan juicios civiles y juicios mercantiles cuando es en aplicación a normas federales, ¿sí? O incluso a procesos penales federales. Pero la gran mayoría de los asuntos que se manejan son juicios de amparo. ¿Por qué? Porque hay especialidades. Por ejemplo, los procedimientos mercantiles los pueden conocer también en el fuero común, que es los juzgados locales. Y aparte, al menos aquí en el circuito, hay un juez especialista en materia mercantil, que es un juez de distrito que conoce asuntos federales, pero únicamente de cuestiones mercantiles. Entonces él no conoce juicios de amparo, él conoce juicios mercantiles. Ah, ya. Y bueno, los procesos penales que también pueden conocer los jueces mixtos, pero son de esos procesos anteriores, porque también luego se modificó también la Constitución y las cuestiones penales, y anteriormente se manejaban los procesos penales todo por escrito, el Sí. sistema anterior, ¿no? Sí, que ahora es oral. Ahora es en juicios orales, así es. Oye, a ver, ahí igual nada más para ir planteando las bases de toda la plática que estamos teniendo. Platícame un poco de las diferentes instancias también, o sea, porque normalmente si tú demandas a alguien, ¿la primera instancia cuál es? O sea, ¿quién te juzga primero? Ok, es que bueno, va a depender de qué tipo de procedimiento, pero pues si ponemos un ejemplo, podemos decir vas a demandar a alguien porque te debe, Ajá. ¿no? O tú tienes un pagaré que te firmó una persona y lo quieres demandar. Sí. Entonces, dependiendo la cantidad, es que son cosas bien, bien técnicas, pero dependiendo la cantidad, va a ser a dónde vas a ir a demandar. Pero, por ejemplo, esos asuntos los conoce principalmente los jueces locales, los jueces del estado. Entonces es un juez, eso es lo que voy a decir, es un juez local del estado. Ya pasa el juicio, pasa la sentencia, una de las partes no está conforme y mete ¿cómo se llama? Hay un recurso. El recurso de apelación. La apelación. Así es. Mete la apelación y ya la apelación ya no la ve el del estado, ya la ve de distrito. No. En esos asuntos, si está conociendo un juez local y el juicio mercantil, digamos, dicta sentencia el juez mercantil y las partes no están conformes, promueven su apelación. Y de esa apelación, si el asunto es apelable, porque hay asuntos que no son apelables por la cuantía o por la naturaleza del procedimiento, digamos que es un asunto en el que sí procede la apelación. De esa apelación va a conocer un magistrado o una sala del estado. Sí, dependiendo, porque también en algunos estados es diferente. Hay son tribunales en donde a veces es unitario, donde un solo magistrado resuelve esa apelación, o a veces son salas colegiadas donde son 3 magistrados. Colegiados, ya. Así es, pero eso estamos hablando del estado, sala colegiada, o un tribunal colegiado distrital o un tribunal colegiado del estado. Sí, y luego en cada estado es diferente, pero al menos aquí va por ahí. Sí, entonces la apelación la conoce un superior, que en este caso sería una sala, ¿no? Ahí luego, esa es la segunda instancia. Mucha gente dice que hay una tercera instancia. Yo considero que no existe una tercera instancia. Bueno, si no está conforme con esa sentencia de un asunto mercantil en la apelación, se pueden promover un juicio de amparo, pero ese es otro juicio de amparo diferente, es un juicio de amparo directo. ¿Por qué? Porque se reclama una sentencia definitiva, una sentencia que puso fin a todo un juicio. De ese juicio de amparo directo no conoce un juez de distrito. De esos tendría que conocer un tribunal colegiado de circuito. Entonces es colegiado estatal, digamos, y colegiado de circuito. Así es. Ya. Son, digo, la verdad es que para los abogados no es difícil entender todo esto, pero para la gente que no lo es, sí son como que muchas áreas. Es que son variantes y siento que no es que sea, o sea, claro que tiene su chiste, pero siento que también muchas veces no estamos tan familiarizados con todo lo que conlleva y se nos puede llegar a ser intimidante. Pero ahorita como me lo estás explicando me están quedando claras muchas cosas.
Entonces, bueno, ahí tienes. Me gustaría que platiquemos. Ahorita vamos a seguir con el tema de la candidatura. Tengo preguntas al respecto, pero me gustaría que nos platiques sobre el tema del amparo. Primero, explicarle a la gente qué es el amparo, cuándo se puede solicitar un amparo. Y tengo entendido que hubo una reforma, no sé si ya pasó o va a pasar o cómo está también con eso, ¿verdad? Pero entonces, el amparo, ¿cuándo sí, cuándo no? Mira, lo voy a explicar de una manera como que muy sencilla de Ajá. entender, pero que no me juzguen los que estén viendo esto y que sean abogados. ¿Sí? Pero es para que todas las personas lo entiendan. Claro. ¿Por qué? Porque se ha dicho mucho, los amparos son para la gente rica, los que para no pagar impuestos, el amparo. Entonces, pero realmente el juicio de amparo es un mecanismo que sirve para que tú defiendas tus derechos, para que no se violen tus derechos. Y el juicio de amparo, efectivamente, como su nombre lo dice, es un juicio. Ahorita dije mecanismo, también lo podemos decir, es un procedimiento, pero es para que la gente entienda. Realmente es un juicio. En ese juicio, en un juicio de amparo, tú no demandas a Marco, tú demandas a una autoridad porque consideras que una autoridad está violando tus derechos. ¿Y puede ser cualquier autoridad? Eh, pues prácticamente sí. O sea, es que hay muchas cuestiones técnicas en las que no es procedente un juicio de amparo. O bien, como te decía ahorita, procede un amparo directo o un juicio de amparo indirecto. O hay veces que no procede amparo. ¿Por qué? Porque tienes que agotar primero otros recursos, como por ejemplo la apelación que estábamos A hablando. ver, ahí te va un ejemplo menso, pero que se me hace que puede servir. Tú nomás, Échale. échame. Pero hace poquito hubo una riña aquí en un bar de Torreón y hubo varios involucrados ahí. No me importa tanto la personalización, sino vamos a suponer que yo estaba ahí, ¿verdad? En la riña y se estaban peleando unos güeyes X. Y yo nomás por proximidad dicen, ese güey también fue y nos agarran a todos en bolita y órale pa'l bote. Y yo estando adentro, pues yo no tengo nada que ver. Yo ahí, ¿qué puedo hacer? ¿Me puedo amparar? Bueno, por ejemplo, ahí pudiera ser un amparo si resulta que te detienen, no te dejan ver a tu abogado o no te dan acceso a un abogado, no te dejan ver a tu familia. Conocemos muchos asuntos de ese tipo, porque dice la gente, pues estaba, como dices, en un restaurante y se lo llevaron, él no tenía nada que ver. O entraron a la casa y se lo llevaron, o iba caminando por la calle y se lo llevaron y hasta ahorita no me han dejado verlo. Pues para eso sí sirve el juicio de amparo, Okay. para que tú puedas acceder a tus derechos. ¿Por qué? Porque, o sea, desde el momento en que te detienen, tienes derecho a estar con la asesoría de un abogado, sea que tengas dinero para pagarlo o sea que el Estado lo pague. ¿Cómo se llama el abogado tiene un nombre? El defensor de oficio. Defensor de oficio, muy bien. Sí, que es la famosa en Estados Unidos, la famosa llamada, mi llamada, ¿no? Aquí también se aplica la llamada o no. Claro, sí, Sí. se supone que también tenemos derecho a hacer una llamada. Oh, Pero la verdad es que sí pasa que las autoridades no respetan nada de eso. no hacen el paro. No, ¿cuántas veces hemos sabido de que no? Pues lo detuvieron, lo anduvieron paseando 6 horas o 7 horas y apenas lo acaban de dejar ahí. Pues todo ese tiempo que él estuvo detenido, privado de la libertad, y no tuvo acceso a un abogado ni en saber por qué lo tienen detenido. Volviendo al ejemplo de la riña, digamos, Ajá. ok, ahí sí que pudieras poner un juicio de amparo. Claro, pues tú no estás encerrado, pero por conducto de otra persona, para que tengas acceso a un abogado, para que se te informe de qué es lo que se te está acusando y te puedas defender. Ahí hasta ese momento, ese sería el amparo que puedes promover en cuanto a una detención. Vienen otros, ¿verdad? Después de eso, digamos que partiendo del mismo ejemplo, te detienen en una riña y el Ministerio Público determina que hay elementos para ejercer acción penal en tu contra, porque sí le causó lesiones a otra persona, la persona ya vino y dijo que sí lo lesionó. Entonces, te presenta ante un juez y el juez te vincula a proceso. ¿Qué es esto? Lo que antes todos conocíamos como le dictaron auto de formal prisión. Sí. ¿Sí? Es lo mismo, ahora lo conocemos como auto de vinculación a proceso, que no es otra cosa más que, ¿sabes qué? Yo te voy a procesar por que te están acusando, te están imputando un delito. Okay. Te voy a
te voy a procesar para que en un juicio el Ministerio Público o el fiscal ahora me compruebe si efectivamente cometiste el delito. Y tú vas a tener oportunidad de ofrecer pruebas y refutar la imputación. Entonces, por ejemplo, ahí cuando te vinculan a proceso, contra esa determinación del juez, sí puedes promover un juicio de amparo. Okay. Entonces, contra el auto de vinculación a proceso, procede juicio de amparo indirecto, del cual conocen los jueces de distrito aquí en materia mixta, digamos. Ya, ahora eso me parece fascinante. ¿Cuáles, a lo mejor no tenemos el dato exacto, no importa, pero ¿cuáles crees que sean los amparos más, que se vean más, los más comunes? Ok, aquí vamos a hablar aquí de esta ciudad, Sí. Torreón. Aquí hay una gran cantidad de asuntos que conocemos contra un derecho que se paga cuando compras un inmueble, una casa. Digamos que tú vas y compras tu casa, firmas tus escrituras y el notario te dice, bueno, pues sabe que van a ser tal X cantidad de dinero de mis honorarios por las escrituras y aparte tenemos que pagar esta cantidad al registro público de la propiedad para que hagan la anotación de que esta casa, el inmueble o lo que sea, ya es de su propiedad. Su propiedad. Entonces, ¿qué es el registro público? Pues es una oficina donde tienen la anotación, antes era en libros, ahora se supone que es un registro informático, donde tienen la información de todos los inmuebles, todos los predios, todos los terrenos, las casas que hay en la ciudad, bueno, en el estado, ahí se anota. Entonces, Marco compró esta casa ubicada en tal parte, ahora hay que hacer la anotación ahí. Entonces antes era como que en un libro, ¿no? Ahí lo ponían en la foja número tal del libro tal. Ahora pues se supone más sencillo. Por hacer esa anotación, por llevar ese registro, el Estado cobra una cierta cantidad de dinero. Okay. ¿Por qué? Porque implica para el Estado un gasto, ¿no? Mantener esa oficina registral, las personas que la llevan, etcétera, etcétera. Sí, claro, todo el tema administrativo, pues sí. Así es. Entonces, eso se conoce como es un pago de derechos. ¿Por qué? Porque le representa al Estado un costo, lo tienes que pagar. Entonces, nosotros conocemos de muchos amparos donde reclaman que ese derecho que están cobrando ahí es inconstitucional porque el argumento principal es lo que me están cobrando no representa realmente el costo que le representa al Estado. ¿Sí? O por decir algo, ahorita la tarifa por esos registros anda como en 24,000 pesos más o menos. Órale. Por inscribir tu escritura, digamos, ¿no? Y nada más fue una escritura de compraventa, por registrarlo ahí tienes que pagar 20 y tantos mil pesos. Entonces la gente dice, no, pues eso es inconstitucional, me están cobrando demasiado. Y promueven un juicio de amparo indirecto que conocen los jueces de distrito aquí en materia mixta en La Laguna, ¿no? ¿Diferencia de amparo directo e indirecto? El amparo indirecto, más bien, empezando primero por el directo, porque a lo mejor es un poquito más fácil de entender. El amparo indirecto procede contra sentencias definitivas. Es decir, aquí es cuando ya se siguió el proceso, lo que me estabas explicando, ¿verdad? Exactamente. Okay. Ya hubo todo un juicio y tú reclamas que la sentencia que se emitió una vez que fuiste a la apelación, en algunos casos, hay otros casos en los que no procede apelación. Una vez que agotaste la apelación o el recurso ordinario, consideras que esa resolución viola tus derechos. Entonces promueves un juicio de amparo indirecto, del cual conoce un tribunal colegiado. Yeah. Dependiendo las materias, tiene un nombre u otro. Pero ese es el indirecto. No, ese es el directo. El directo, perdón. El directo. Ajá, juicio de amparo directo. Y luego, el juicio de amparo indirecto, ese procede contra actos de autoridades que pueden ser fuera de juicio o después de concluido, que consideras que violan tus derechos. Que es el ejemplo que dábamos de la riña, ¿no? De que, pues, güey, me metieron, pero yo no tengo nada que ver. Ándale, por ejemplo, ese es un supuesto de un acto fuera de juicio, ¿sí? Porque no ha habido un procedimiento. Contra eso pudiera proceder. Contra un auto de formal prisión, o ahora vinculación a proceso, procede el amparo indirecto. ¿Qué otra cosa? Una resolución, digamos que te demandaron, te sentenciaron, te embargaron y a ti ni te avisaron.
Contra eso procede un juicio de amparo indirecto. A pesar de que ya hay una sentencia que puso fin, tú nunca te enteraste de que fuiste demandado. ¿Por qué? O bien no te emplazaron o te emplazaron mal, de manera deficiente, contraria a la ley, etcétera. Porque hay unas madres que se llaman las listas de cotejo, ¿o cómo se llaman? A ver, ¿unas qué, perdón? Las listas, hay unas listas, ¿no? Así, sí, por decir algo, van a tu domicilio a buscarte y nunca te encuentran, pero tienes el proceso, hay unas madres donde te anotan. Creo recordar. Listas de acuerdo, ¿será? ¿Te referirás? Es decir, No me acuerdo si se llaman así. es lo único, lo que recuerdo que son listas. O sea, es decir, en los juicios, ¿verdad? De todas las naturalezas, en la mayoría de los procedimientos, te, te van y te notifican a tu domicilio. Si no te encuentran, se ordena que te notifiquen por medio de lista, ya sea porque cambiaste de domicilio o porque no estuviste o porque se negaron a recibir la notificación o no, ya no vive aquí y se ordena notificar por medio de lista. No sé si te refieres a eso, sí, ¿no? creo que sí. En algunos procedimientos le llaman listas, en otro boletín judicial, en otros lados le llaman estrados. Sí, eso Pero es lo mismo. Es decir, digamos que, otro ejemplo, ¿verdad? Digamos que en un procedimiento en el cual ya fuiste notificado, emplazado, contestaste demanda, etcétera, de un momento a otro cambias de domicilio donde el que tú habías señalado ya no vives ahí, eh, pero no avisas, no le avisas al tribunal o al juez. Entonces van y te notifican y sale el vecino, no, ya se cambiaron, ya no vive aquí. Es muy normal, siempre pasa. Entonces le dan cuenta al juez y el juez dice, bueno, yo necesito notificar a esta persona. Tenía la obligación de señalarme en domicilio, lo hizo, pero resulta que ya no vive ahí y no me avisó. Se ordena notificar por medio de lista o estrados o boletines. Prácticamente es lo mismo. Surten efectos un poquito diferentes, pero para el caso es lo mismo. ¿Qué es? En la práctica. ¿Qué es? En la oficina donde se está llevando el procedimiento, ahí ponen una lista donde vienen todos los asuntos que se acordaron y una síntesis de lo que se acordó. O bien pegan la notificación, la pegan ahí en la vitrina. ¿Y para qué? Si tú sabes que tienes un procedimiento, tú vas al juzgado, ya, aquí está, están avisando, aquí está la notificación. Sí, vas a checar, básicamente. Sí. Así es. Ok, bueno, entonces ya me queda un poco más claro todo el tema del amparo. Pero se sabe desde el año pasado, y creo que lo traían desde antes del proyecto, que existe una reforma del amparo. Eso no sé si ya surtió en efecto o todavía no, o va a pasar. ¿Qué conoces al respecto? Ha habido varias reformas. Yo creo que la más reciente, la ley de amparo, la más reciente, pues realmente no hay un cambio sustancial en la forma en que conocemos o tramitamos los amparos. Esta última, por ejemplo, cambiaron algunas palabras para adecuar la reforma, perdón, para adecuar la ley de amparo a la reforma constitucional. Y para hacerla también más inclusiva. Por ejemplo, en toda la ley de amparo se hablaba de el quejoso. Y ya ves que ahora pues ya no podemos ir a identificarlo con el artículo el o quejoso porque pues pareciera que estamos hablando de Sí, hombres. tendría que ser ambos. Así es como es una sociedad, Sí. ¿no? Entonces, y ahora ya no se dice quejoso, se dice la persona quejosa. Por poner un ejemplo, se hicieron algunas adecuaciones en cuanto a la modificación que hubo del Código Federal de Procedimientos Civiles, que ya ahora existe un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que viene a sustituir a ese código. Entonces, básicamente esos son muy trascendentes. Se cambiaron algunas cosas que pudiera algunas personas considerarlas muy relevantes. Desde mi punto de vista, no creo que sean tan relevantes. Como por ejemplo, se especifica ahora que pues ya una sentencia que se dicta en un juicio de amparo o una suspensión no puede tener efectos para todas las personas, sino nada más para la persona que promovió el juicio de amparo. ¿Por qué digo que para mí no es tan relevante? Porque eso siempre ha sido el espíritu de la ley de amparo o del juicio de amparo, siempre ha sido el espíritu. Hay una madre que se llama, recuérdame el nombre, pero cuando hay casos que son similares y todos terminan con una sentencia similar, se hace la jurisprudencia, ¿no? Es correcto. Es la jurisprudencia. Y luego, bueno, la jurisprudencia tiende a ese caso en particular de que porque a lo largo de, por ejemplo, en México o de aquí de Torreón o donde sea,
se ve un caso que se ha repetido varias veces, entonces a la siguiente, en lugar de volver a ver todo el caso, tiene la jurisprudencia y me imagino que agiliza hacia dónde va la sentencia, digamos, más o menos, Sí, va por ahí. va por ahí. Bueno, cuando lo explico así con amigos y así, siempre les digo, por ejemplo, en las películas gringas, ¿no? Que vemos siempre de que están en el juicio y al abogado se le ocurre citar un precedente. Oiga, le recuerdo que en el caso Johnson Eh, contra el gobierno de California se determinó esto. Entonces, realmente la jurisprudencia para aquí, para nosotros en nuestro sistema jurídico, la jurisprudencia son precedentes. Eso es lo que es. Efectivamente, se decía 5 sentencias en el mismo sentido crean una jurisprudencia. Había muchas maneras de crear jurisprudencia. Esa era una. Otra era por contradicción de criterios. Es decir, un tribunal colegiado de circuito determinó en 5 casos que, por decir algo, esta ley es inconstitucional y viola derechos humanos. Entonces, ya creó su jurisprudencia. Pero luego resulta que otro tribunal colegiado en 5 casos determinó que esa ley no es inconstitucional y no viola derechos humanos. Entonces ahí, por ejemplo, se denunciaba que existía una contradicción de criterios y era la Corte, en algunos casos, posteriormente, después de una reforma constitucional también, eran los plenos de circuito. Bueno, y ya ese otro órgano colegiado revisa sus contradicciones de criterios y toma una decisión y dice, no, efectivamente, esa ley no viola derechos humanos. Entonces ahora la jurisprudencia que debe quedar es esta, ¿sí? Y emitía un criterio. La jurisprudencia está padre. Ahora ha cambiado un poquito todo eso, porque ahora nos vamos a regir por precedentes constitucionales. Pero está padre porque, por ejemplo, un tribunal colegiado de aquí del circuito ajá, podía tener una jurisprudencia sobre un tema en concreto. sí. Y esa jurisprudencia era obligatoria para todos los juzgados de aquí de la región. Oh, Incluso puede ser obligatoria para los juzgados de distrito y para los juzgados estatales. Y luego, por ejemplo, la Corte puede emitir una jurisprudencia y esa era obligatoria para los tribunales colegiados, tribunales unitarios y juzgados de distrito y hasta los juzgados del Foro Común, para todos. Está muy interesante ese tema, pero en esencia cuando lo explico a gente que no es abogada, amigos y demás, son precedentes. precedentes. Eh, Muchas veces son precedentes obligatorios porque el juez al momento de revisar un tema, si hay un precedente obligatorio que ya dijo la Corte que sí es inconstitucional o no lo es, o incluso de las normas procesales, es decir, cómo resolver algo que estaba en duda o de interpretar una parte de la ley, y ya hay una jurisprudencia obligatoria, la tienes que acatar. Pero puede ser que no sea obligatoria porque no alcanzó los votos necesarios en las sesiones o porque ese criterio se vio interrumpido por uno en sentido contrario. Eh, en fin, había varias hipótesis o hay varias hipótesis. Entonces, ese ya no es un criterio obligatorio. O bien, también otra muy importante es si efectivamente hay una jurisprudencia, pero resulta que es de un tribunal colegiado de Chiapas, pero se analizó un caso igualito al que yo estoy resolviendo aquí, y es una jurisprudencia obligatoria, pero para el tribunal de allá, entonces aquí no aplica, no tengo que acatarla como tal. Entonces eso, por ejemplo, y aunado a las otras que son criterios y que no son obligatorios, pues sirven de orientación Ya, al o juez. sea, ahí entonces nada más sirve justo para que al momento de tener que hacer la sentencia, tú digas, pues existen todos estos precedentes, existe toda esta historial, deberíamos de apuntar para acá y no para acá, ¿verdad? Así es, en los criterios obligatorios o tesis obligatorias, jurisprudencia, no hay para dónde hacerse. O sea, me obliga a mí porque lo resolvió la Corte, digamos. O sea, que a mí me obliga a resolver de esta manera. Pero en los que no son obligatorios porque es de otro circuito o bien porque no alcanzó los votos necesarios, etcétera, ese no me obliga, pero sí me orienta. Lo tomas en cuenta. Lo puedes tomar en cuenta y decir, entonces voy a resolver de esta manera. A ver, bueno, entonces ya me quedó mucho más claro esa parte.
decíamos ahorita que entonces el amparo ahora, como lo entendí, pero se me hace que lo entendí mal. El amparo con uno de las reformas ahora nada más aplica si yo me estoy amparando en X cosa, me ampara nomás a mí, no por extensión. ¿Va por ahí? Una de las reformas fue para esos efectos. Para esos efectos. La sentencia que se dicte o la suspensión nada más te va A mí. a amparar a ti. Pero sí es importante mencionar que eso siempre ha sido, o sea, realmente. Y era el espíritu del juicio de amparo. Bueno, es que eso es precisamente lo que quería elaborar, porque por eso te preguntaba por la jurisprudencia. O sea, la jurisprudencia está diciendo que ya pasaron todos estos casos y se dictaminó, se sentenció de esta manera. Por lo tanto, ahora, siguientes casos hay que voltear a observar, ¿verdad? Tienes ahora el amparo. Hay un montón de amparos que a lo mejor son de lo mismito, pero que por lo que tengo entendido, son siempre individuales, es decir, no crean jurisprudencia, ¿o sí? Ok, no sé, te lo voy a poner en un caso así bien sencillo. Sí. Es muy viejo, espero no me critiquen. No, dale. Pero hubo un tiempo en el que se detenía una persona con un arma de fuego. Y se decía, bueno, te detuvieron y te vamos a procesar, o te procesamos y te sentenciamos en algunos casos por portación de arma de fuego. Pero también te voy a sancionar por posesión de cartuchos, que son los tiros, Sí, ¿no? las balas. Así es. Sí. Pero después se dijo, no, espérate, si esos cartuchos por los que lo estás procesando estaban dentro del arma, son de su mismo calibre, estaban dentro del arma, no está cometiendo dos delitos, solo está cometiendo uno. Y se hizo un precedente obligatorio. Entonces, eso no quiere decir que esa sentencia tenga efectos para todos. Lo que quiere decir es que cuando tengas un caso igualito a ese, tienes que resolverlo así, pero no le va a beneficiar a todo mundo, nada más a esa persona. ¿Me explico? A ver, no, o sea, sí te estoy entendiendo lo que me estás diciendo, pero ahí entonces no se crea un, un, o sea, sí se hace un precedente. Sí, a lo que voy son cosas muy diferentes. Las jurisprudencias y Ajá. los precedentes Sí. son una cosa. Ajá. La reforma que dice que una sentencia o una resolución no tiene efectos para todos, eso es lo que siempre ha estado. ¿Ya? O sea, la sentencia específicamente. Ajá. Por ejemplo, digamos que, mm, 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 digamos que en un, O sea, es que sí te entiendo, porque a lo mejor usando el ejemplo que hablas de portar el arma, o sea, a lo mejor yo también, hay dos personas, a los dos nos agarran con la pistola en la cintura y nos imputan en proceso, pero a lo mejor yo tengo circunstancias especiales que se tienen que analizar específicamente conmigo, que independientemente de que este otro güey le sentencien de cierta manera, pues no tiene nada que ver conmigo porque otra razón, ¿no? sí, Va por ahí. sí, nada más que sí, estamos hablando de cosas diferentes. Por ejemplo, A ver. el, lo que decimos de que no tiene efectos para todos es en el juicio de amparo. Sí, o sea, en una sentencia de amparo, esa no va a tener efectos para todas las personas. En cambio, con la jurisprudencia, el criterio que se aplicó ahí, ese sí tiene efectos para todos. Bueno, es que ahí es donde está mi duda. O sea, ¿por qué en la sentencia de acá sí se va a jurisprudencia y en la sentencia de amparo no? Porque en la jurisprudencia se analiza un caso concreto. O sea, es decir, sí, un caso concreto o la aplicación de una norma en concreto. En cambio, en el juicio de amparo es diferente porque cuando vas al juicio de amparo, tú vienes reclamando que un acto de autoridad te afecta o te viola tus derechos humanos. Entonces, una sentencia, una resolución en ese asunto, sí me hace lógica que no pueda tener efectos para todas las personas, nada más para la que está promoviendo su amparo. Si a tu vecino le afecta lo mismo, tendrá que promover otro juicio de amparo. Y si hay jurisprudencia al respecto, el juez de amparo tendrá que resolver de la misma manera que le resolvió a Marco. Okay. Pero no quiere decir que la sentencia de Marco le beneficie a todos. Es como la diferencia recuérdame cómo se llama cuando eh, por decir, no es lo mismo que yo que te robe 100 pesos
¿cómo lo puedo explicar? O sea, porque hay delitos que se persiguen tiene un nombre de oficio de oficio y por querella. y por querella. El de oficio es donde básicamente en el momento en el que se conozca o infragante, yo estoy haciendo algo, automáticamente las autoridades tienen que intervenir y la querella es, no sé si sea llamarlo entre particulares, Jorge versus Marco, yo por querella le reporto a las autoridades que tú hiciste cierta cosa. Si no lo reporto, pues no te van a ir a hacer nada. Más o menos va por ahí. Va por ahí. Fácil. Digamos que me privas de la vida, ¿sí? Me desvives, como dicen, ¿no? Ajá. Entonces, cualquier autoridad que tenga conocimiento de ese hecho tiene la obligación de perseguir ese delito, porque Ok. ese delito se persigue de oficio. Pero digamos que no me privas de la vida, nomás nomás me madreas, Ajá. ¿sí? Entonces, cualquier autoridad que conozca de que, no, mira, le puso una madriza, ¿no? Hasta lo mandó al hospital. La autoridad no va a hacer nada, a menos que yo o una persona que esté legitimada para ello presente la querella, porque es un delito diferente. Estamos hablando de lesiones. Ah, ok. Sí, claro, eso sería diferente si estamos ante una tentativa de homicidio, pero vamos, puse un ejemplo muy burdo Sí, no, pero para gente que no. sí se entiende, Sí, sí se ok. entiende. Sí. Entonces, efectivamente hay delitos que la autoridad tiene la obligación de perseguir de oficio. Y hay otros que no. Si la persona afectada no viene y lo denuncia, no podemos hacer nada, por ejemplo. Entonces ahí más o menos, si nos vamos con esa línea de pensamiento, es similar también al tema del amparo, ¿no? O sea, y la sentencia y la jurisprudencia ¿cómo se llama? El Y precedente. los precedentes así es. Órale, ya. Sí, digo, redondeándolo un poquito, como te decía, digamos que algo que está muy en boga ahorita. Ya ves que hay mucha escasez de agua. Sí, ahorita en todos lados. No es un problema de aquí de la región, es un problema a nivel nacional. Tenemos escasez para cumplir con las actividades más básicas. Hay colonias en las que el agua les llega una vez a la semana, 2 veces a la semana, les llega sucia, ¿ok? Pero resulta que el Estado tiene la obligación de garantizar que todos tengamos acceso al agua potable, aunque sea para garantizar para nuestras necesidades más básicas. Entonces, digamos que aquí en esta colonia, Marco, se queja de que no tiene agua. Tiene 2 meses sin bañarse, porque no hay agua, ni siquiera para bañarse, ni para el baño, ni ya, bueno, no tomamos agua a la llave casi, ¿verdad? Pero ni para tomar. No tienes para tus necesidades más básicas. Así puedes ir a promover un juicio de amparo. Promueves un juicio de amparo en donde le reclames a la autoridad, en este caso es a la autoridad municipal, que son las que se encargan de esa parte. Ajá. Le reclamas a la autoridad que no te está proporcionando agua para cumplir tus necesidades más básicas. Ya olvídate que tienes un contrato con CIMAS, que estás pagando a tiempo. Eso ya lo sabemos, ¿verdad? Aunque pagues, de todos modos no hay agua a veces. Le abres la llave y no sale puro aire. Bueno, vas y promueves tu amparo, pero resulta que no nomás es tu problema, es problema del vecino, del otro. Toda la colonia está igual. Tú vas y promueves tu amparo. La justicia de la Unión te va a amparar y te va a proteger. Le va a ordenar a la autoridad que te otorgue el agua necesaria para que cumplas con tus necesidades más básicas. El mínimo vital, Liam. Entonces, el mínimo vital. Son de esos términos que han salido, pues son muy progresistas. Es una mamaflex, la verdad. ¿Qué es el mínimo vital? Es lo mínimo que necesitas para cumplir con tus necesidades más básicas. Eso es el mínimo vital. Sí, que son, pues está para el baño, para el aseo, para la higiene. Para bañarse, para limpiar, tú vas a hacer el baño. Hay una cantidad, creo que anda como en 50 litros diarios, una cosa así. Órale. Pero bueno, no tenemos que meternos ahí. Aunque sepas que tú tienes derecho a aunque es para bañarse a jicarazo, ¿verdad? Un poquito. Aquí lo importante es que sepamos que la autoridad está obligada a proporcionarnos el agua necesaria para cumplir con las necesidades más básicas. Entonces, digamos que en toda la colonia está igual, pero nada más tú vas y promueves tu amparo y la justicia te ampara y le obliga a la autoridad para que te proporcione agua. Oye, es que no hay en la red, aunque sea con un camión cisterna, ve y llévale agua para que él tenga. ¿Sí? Pero ¿qué crees? Nada, atendiendo a esos efectos del juicio de amparo, que nada más
van a amparar y a proteger a la persona que promovió el amparo, esos nomás son para ti. Esos efectos no van a servir para toda la para colonia. La colonia, la cuadra y demás. Así es. Pero digamos que Marco va y se ampara, ahí está su amparo, ya le dan el agua. Y digamos que ya hay jurisprudencia, y que sí la hay. Que ya hay jurisprudencia que tiene que proporcionar el agua. Aunque haya jurisprudencia, al vecino no le va a servir. Es que ese es mi punto. Y ahí siento yo que, bueno, digo, no sé qué se discuta ni qué se platica, ¿verdad? Pero ese se me hace un ejemplo perfecto porque si en una cuadra viven 100 gentes, por decir algo, y a lo mejor esas 100 gentes, 50 son la cabeza de la familia de esas 100 gentes, se tendrían que amparar 50 veces cada quien para que les llegue el agua que les debería llegar. Y ahí es donde yo digo, ok, entiendo que la sentencia de amparo y la resolución de la misma solamente le va a beneficiar a la persona que la interpuso. Pero si tú te estás dando cuenta que te van a llegar otros 50 güeyes con la misma queja a ampararse y vas a hacer el proceso administrativo 50 veces más, ¿no sería más fácil que hubiera también ahí una especie de jurisprudencia de amparo para casos muy específicos que ya estoy viendo que se están repitiendo demasiadas veces? Más bien lo que quieres decir es que para que no tengan necesidad todos de promover su demanda, la sentencia salga de que, oye, proporcionar el agua necesaria a Marco y a todos los de su colonia. Sí, estaría padre. Digo, incluso, mira, y para no irnos tampoco tan general, puede ser, a ver, colonos, estoy interponiendo esta demanda porque no hay agua. Súmense. Que eso supongo que ya se hace. Ya estás dándoles ideas a la gente y no está mal, pero sí hemos tenido ese tipo de asuntos. Digamos que la Asociación de Colonos de, no sé, San Isidro, la Asociación de Colonos de San Isidro viene a promover un juicio de amparo por escasez de agua en la colonia. Y efectivamente, ¿verdad? Acredita la persona, quien lo está promoviendo, porque finalmente va a ir una persona a promover en nombre de todos, como, bueno, pues es una asociación civil y yo tengo facultades para promover en nombre de la asociación civil, y dentro de esas facultades están que puedo defender los derechos de cada usuario. Digo, son cuestiones muy técnicas, pero pueden quedar establecidos en un acta constitutiva ante notario de una asociación civil. Entonces, sí, efectivamente, sí ha habido de esos casos y sí conocemos. Y en esos casos, cuando viene una asociación o una persona en nombre de muchas personas, se ampara o se puede amparar a todas esas personas con una sola sentencia. Claro que sí. Eso está bueno, eso está interesante y me hace más sentido. Sigo pensando que debería de haber un sistema al menos que permita agilizar eso, porque a lo mejor yo vivo en la cuadra y no le hablo a nadie, y de los 50 que somos yo soy el último y nadie me dice, y amparan a 49 güeyes y a mí no. Sí. Y luego, sí, ya van, ya pusieron el agua y luego yo me voy a dar cuenta y pues voy a ir otra vez y se va a hacer todo el proceso y toda la faramalla administrativa que se va a hacer, porque ya sabemos que pues al final del día probablemente se va a amparar a mi favor, la sentencia va a salir a mi favor y todo ese proceso siento que se pudiera no evitar, pero sí agilizar si otras herramientas estuvieran ahí en práctica. Sin embargo, eso que me estás platicando ya me deja en claro un chorro de cosas. O sea, sí, ya entiendo por qué el amparo pues es para ti que lo estás pidiendo. Sin embargo, existe la posibilidad de que más gente se haga y a lo mejor ahí sí se agiliza, ¿no? Sí, por ejemplo, tuvimos un asunto en el que la asociación de colonos no sé, era un fraccionamentito de esas cerradas, ¿no? Que hay ahora. Entonces ahí pues se asocian y hacen hasta un acta constitutiva para que una persona los represente a todos. Sí. Entonces un fraccionamiento así promovió un juicio de amparo porque decían que en el área había un cárcamo o una coladera o algo, un problema ahí del drenaje que estaba despidiendo olores fétidos, pero al grado que ellos decían que era insoportable, que no se podía ni siquiera a la hora de la comida, pues tenías que estar oliendo todo eso. Había un problema así afuerita del fraccionamiento, estaban metiendo tubería nueva y demás, y ya tenía mucho que todo eso salía. Entonces ellos, aparte de verdad de que decían que pues era incómodo, molesto estar oliéndolo, pudiera ocasionar daños a su salud. Entonces, digo, ahí en ese caso se mandaron a hacer periciales, inspecciones,
un montón de cosas y se concedió el amparo a ese fraccionamiento. ¿Y qué tuvo que hacer la autoridad? Solucionar el problema, ya sea meter la tubería, tapar, no sé, digo, cuestiones ya de funcionamiento del drenaje y se solucionó. Entonces esa sentencia indirectamente benefició a todo el fraccionamiento. ¿Por qué? Porque una persona promovió en nombre de todos. Eso sí está, eso se puede hacer, eso está en la ley. Muchas personas se pueden unir para promover un solo juicio. Ahora. Y aparte es más rápido, le llaman economía procesal también. O sea, en lugar de promover 5 juicios, promuevo uno con 5 personas. Eso sí, eso es válido, está en la ley de amparo, está en la jurisprudencia, sí se puede. Lo otro estaría padre, como dices, que efectivamente yo promuevo, no sé, digamos que el día de mañana, quiero ir a trabajar a mi trabajo con falda, como ya se ha dado el caso, ¿verdad? Y luego me dicen, no, no puedes ir a trabajar, eres hombre, tienes que usar pantalón. Un pantalón, ajá. Ok, digamos que promuevo un juicio de amparo porque no me dejan ir a trabajar hacia la planta o al trabajo, lo que sea. Y me considero, estaría padre que saliera una sentencia de amparo para que amparara a todo el mundo, todo el país, todos los ciudadanos que pueden ir vestidos como quieran. Sí, aunque sea una empresa maquiladora, puedes ir en falda si quieres, aunque seas hombre. Estaría genial, porque efectivamente con un solo asunto, pues resuelves el tema de todos, los que quieran, ¿verdad? Obviamente habrá quien, no, pues yo por qué me voy a poner falda, ¿no? Claro, pero eso sería pero quisiera. tienes la opción, exacto. A lo mejor es un ejemplo muy absurdo, pero pasa en la realidad. No, me encanta. ¿Cómo le hace un ciudadano o cuál es el sistema para, si a mí se me ocurre una idea de ley, un proyecto de ley, ¿cómo lo puedo hacer yo llegar a las autoridades para que lo tomen en cuenta? ¿Si lo pueden tomar en cuenta? ¿O me tengo que ir yo a dirigir con alguna autoridad primero? O sea, irlo escalando, mando un correo, o sea, ¿cómo le hago? Uh-huh. Bueno, nosotros como ciudadanos tenemos nuestros representantes, ¿no? Los diputados locales, los senadores, los legisladores, pues, tanto senadores como diputados, a nivel local, a nivel federal. Bueno, senadores locales no hay, pero son diputados. Ellos son los que se encargan de la creación de las leyes. Ellos tienen la facultad para promover una iniciativa de ley. También lo tiene el presidente o la presidenta de la República. El gobernador también de un estado también puede hacerlo. Entonces, no hay un mecanismo como tal en el que yo diga, yo quiero que se cree esta nueva ley y la voy a mandar al Congreso. Eso no. O sea, tendrías que pasar a fuerza por la autoridad que esté en ese momento ahí gobernando. En ese caso, bueno, en ese caso se me ocurre que es directamente con nuestros representantes, diputados y senadores, dirigirles un escrito, una carta donde les digas, oye, legisla sobre este tema, mira, puede ser es un tema importante, no sé, se me ocurre para los perritos callejeros que se creara una ley de que se prohíban los perros o de que los callejeros, o bien de que cada vez que vean un perro en la calle, el gobierno se los lleve y los den en adopción, ¿no? No sé, digo, la ley que se te ocurra con tus representantes, con los diputados y senadores, y dirigiéndoles un escrito. Creo que hasta ahorita, pues es la única manera. Me imagino que habrá también, ahí, luego les llaman casas de representación o algo así que tienen los partidos o que tiene el diputado fulano de tal o el senador tal, ya gané, ya soy senador, pero tengo una oficina aquí de representación. Cualquier cosa, cualquier tema que quieras tratar de la región, puedes venir aquí. Lo hay. Entonces también puede ser un acercamiento con esas áreas. Pero en sí, pues ellos tienen como que ese monopolio, ¿no? De la creación de las leyes, es ellos. Entonces la única manera es acercándonos a nuestros representantes. Qué curioso y qué irónico que a pesar de que el Poder Judicial es el que supervisa todo el tema de la aplicación de la ley, tenga tampoco que ver con esa parte de nuevas iniciativas, ¿no? Pero bueno, entonces ya me quedan claras un chorro de cosas. O sea, ahorita me gustaría regresarme a la parte de, platicamos ahorita de las diferentes instancias, los recursos que puedes interponer, el amparo,
¿En qué momento entra en acción el tema de la Suprema Corte de la Nación? O sea, ¿qué son los juicios que llegan allá? ¿Cómo los llevan? ¿Una persona X puede terminar con un juicio en la Suprema Corte o solamente son casos muy grandes? ¿Qué constituye un caso grande? O sea, ellos en qué capacidad están supervisando la aplicación de la ley. Ok, la Suprema Corte puede conocer de asuntos, ya sea porque se promueva a través de un juicio de amparo, donde se reclame, por ejemplo, una inconstitucionalidad de una ley, o bien la aplicación de una ley. ¿Cómo? Bueno, ha habido asuntos que llegan, por ejemplo, lo del aborto, ¿verdad? Llegó a la Suprema Corte porque una mujer promovió un juicio de amparo porque la estaban sancionando y poniendo una pena de prisión eh, porque se practicó un aborto. Órale. Entonces, ella promovió juicio de amparo reclamando que esa legislación era inconstitucional y después de que pasó, ya sea por un juzgado de distrito o bien por un tribunal colegiado, es decir, agotó todas las instancias y seguía subsistiendo el problema de la inconstitucionalidad, si era una ley inconstitucional o no. Entonces, hay ciertos asuntos como ese, por ejemplo, que la Suprema Corte atrae. Dice, ese asunto lo tiene que conocer la Corte porque son de trascendencia o que puede tener un impacto para la estabilidad del país o bien para la convivencia social. Entonces, hay asuntos que la propia Corte atrae. Hay otros que llegan a través de esos recursos, ¿no? De que dice el tribunal colegiado, bueno, aquí sobre esto no hay jurisprudencia, nadie se ha pronunciado, considero que debe conocerlo la Corte y los colegiados se los remiten. No todos los asuntos llegan ahí, obviamente llegan asuntos pues trascendentes, como te decía, para la vida política del país o para la vida social, o algunas inconstitucionalidades de algunas leyes que no se pueden resolver en los otros órganos o temas muy, pues muy trascendentes, pero sí, no pueden conocer, o la corte no conoce pues de todo. Ok, bueno, ya eso me deja muy en claro muchas cosas. Me gustaría entonces ahora platicar de específicamente la filosofía que hay detrás o la práctica que hay detrás de determinar una sentencia. Llega un caso contigo, digamos que ya estás actuando como juez, ya se liberó el proceso, ya te presentaron las pruebas, o sea, ¿cómo haces tú la determinación de la sentencia? ¿En qué te fijas? Puede que haya, no sé si, yo considero que la gente en general que termina en esos puestos es muy preparada, independientemente del tema que se echaba carrilla de que, ay, pues es que ahora va a acabar cualquier persona. No, creo que sí son personas muy preparadas, aún así los que van a las elecciones, pero ¿en qué te debes de fijar? ¿Crees que hay errores incluso comunes de jueces que a lo mejor no están fijando en algo? Platícame cómo es el proceso ya de la elaboración de una sentencia. Bueno, volviendo otra vez al caso, ¿verdad? En sentencias de juicios de amparo indirecto, que es lo que yo conozco, que me desempeño como secretario actualmente, que es básicamente, pues proponer, llevar el trámite de los asuntos y proponer un proyecto de acuerdo, un proyecto de sentencia, determinaciones al juez. El juez es el que resuelve y el que determina cómo se va a emitir la sentencia o los acuerdos. Bueno, Pero, ¿cuál es la diferencia entre el acuerdo y la sentencia? bueno, por decir, llamamos acuerdo a cualquier determinación de trámite. O sea, dentro de un expediente hay varios pasos, ¿sí? Y los acuerdos, o incluso también los llamamos determinaciones, pues son esas actuaciones intermedias dentro de un procedimiento. Y la sentencia, pues ya es la resolución que pone fin al procedimiento, ¿no? Al Ok, juicio. ok. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se revisa en un juicio de amparo? No sé si ya lo platicamos, pero los juicios de amparo son para hacer valer o que se respeten los derechos de las Si personas. tus derechos ante actos de autoridad. Es correcto. Entonces, digamos que tenemos un asunto en el que el quejoso o la persona quejosa reclama que en una resolución de un
juez del sea federal o sea local, en donde cuantificaron los intereses que tiene que pagar por un adeudo, por una sentencia firme. Resulta que la persona dice, me calificaron mal, no cuantificaron bien las cantidades o no tomó en cuenta tal determinación. ¿Qué es lo que se tiene que analizar? Bueno, primeramente, ¿cuáles son los derechos que están en juego, no? Sí, una infinidad de derechos que tenemos reconocidos en la Constitución. Ajá. Y también en tratados internacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de ellos es que toda la resolución o acto de autoridad tiene que estar debidamente fundado y motivado, ¿sí? Para que a ti algo que un acto de autoridad que te afecte tiene que estar fundado y motivado. ¿Qué quiere decir? Bueno, ¿verdad? Que se especifiquen los motivos, por qué está resolviendo, por qué está haciendo esto y con base en qué legislación. Explicado someramente, ¿no? Oye, ahí disculpa que te interrumpa, pero se publican las sentencias, ¿no? Claro, todas las sentencias que se emiten al menos en los juicios de amparo, se publican, se hace una versión pública de que puede tener acceso cualquier persona, una vez de que todas las partes están notificadas. Sí, eso me llama la atención porque uno pudiera pensar que dices, es que ese juez ni sabe, o ese juez se hizo güey o les hizo el paro, pero cuando te metes a ver ya la sentencia, ahí te fijas que vienen absolutamente todos los puntos desarrollados. A ver, esta decisión se tomó por esto y esto y esto, y aunque decían que esto no procede por esto y esto y esto, y sí va por ahí, ¿verdad? Sí, fíjate que sí está padre esa parte de la transparencia, porque efectivamente cualquier persona puede tener acceso. No es como que alguien diga, no, es que el juez es corrupto y por eso le concedió el amparo, por decir algo. Pues ahí está la sentencia y esas sentencias de los jueces federales en materia de amparo no se escapan de ese rigor que tienen que tener todo acto de autoridad. Es decir, esas sentencias también tienen que estar fundadas y motivadas. ¿Qué es esto? Que en la sentencia explique por qué resolvió en esta manera y cuál es el fundamento para resolver de la manera en que lo hizo. Ya. Entonces sí está interesante, está en la disposición de cualquier persona. ¿Qué necesitas para tener acceso a ella? Pues necesitas saber nada más en qué juicio se dictó esa sentencia, es decir, en el expediente 1354 del 2024 del juzgado primero de distrito en La Laguna, por ejemplo. Lo puedes buscar en internet. En internet todas las sentencias están publicadas. Una vez que se notifican a las partes, ¿verdad? Eso es importante. Cuando todos están notificados, en automático se genera una versión pública. ¿Qué es una versión pública? Donde están suprimidos los datos donde puedas identificar a las partes, los nombres, las direcciones, etcétera. Eso está suprimido, pero puedes ver todo por qué se resolvió en determinada manera. Ya. A ver, una última pregunta antes de irnos con el tema de cómo van a funcionar ahora estas elecciones. A ver qué nos puedes compartir. Te preguntaba yo por el tema de la reforma de ley, porque llegué a leer, mas no llegué a cotejar si era o no era cierto, ya no vi si se pasó o no, que se hablaba de una reforma a la ley de amparo para ciertos actos del gobierno cuando ellos querían hacer algún proyecto y que fuera más expedito y luego se amparaban y se tardaban un chorro. Creo ya haber leído y escuchado que pasó eso con el Tren Maya. Entonces el Tren Maya se quería empezar al inicio de la administración anterior y luego se ampararon por muchas cuestiones y pues se terminó tardando años. Luego ya eventualmente se terminó haciendo, ¿verdad? Y según yo lo que recuerdo haber leído era que ahora ya ese tipo de amparos no sé si iban a ser improcedentes o no se puede, o no sé, es que no sé, pero algo así llegué a leer. No sé si estás familiarizado con eso. Va por ahí, que tiene que ver con los efectos generales de las sentencias y de las suspensiones. Precisamente por eso hicieron esa modificación, para que sea más difícil que un ciudadano en ejercicio de sus derechos promueva un juicio de amparo y pare una obra de interés para el país. ¿No? Sí tiene mucho que ver con ese tema. Yo considero que no es, eh, no es una norma que vaya a aplicar tajante,
¿Por qué? Porque va a seguir habiendo jueces que van a seguir concediendo esas suspensiones o que van a seguir resolviendo sus juicios de amparo cuando se trate de obras así, si consideran que están, no sé, violando los derechos de una persona, de una comunidad, o el derecho al medio ambiente, por ejemplo. Entonces, por ahí digo, tal vez próximamente veamos un poquito más de batallas de ese tipo entre jueces federales y administración pública federal. Pero sí tiene que ver un poquito con eso la reforma en cuanto a que hablaba de los efectos generales. Órale, ya. Ok, eso justo era lo que había leído, me queda más claro. Vámonos, entonces, ahora sí me gustaría abordar la parte de esta próxima elección, que he mencionado varias veces que es histórica, pero es que cómo va a funcionar, o sea, porque te digo, todo el mundo estamos acostumbrados a campañas, o sea, va a haber campañas, vas a salir en la televisión, o sea, va a haber espectaculares, o sea, va a ser similar ese aspecto de dar a conocer las propuestas de cada quien, de cómo es en el apartado de cuando escogemos diputados, senadores, alcaldes, presidente, o qué va a cambiar, o sea, platícame, me imagino que estás un poco más metido, pues empapado en ese tema, ¿qué es lo que lo va a hacer diferente o qué es lo que lo va a hacer igual que antes? Ok, bueno, definitivamente es un cambio trascendental. No, no va a ser nada parecido a como era antes en la selección de los jueces. Digo, ok, de los jueces, sí, porque a lo que voy es eso, o sea, ¿qué tan similar es a la elección de un diputado? Ok. Eh, yo creo que no tiene mucho que ver tampoco. ¿Por qué? Porque los diputados, senadores, gobernador, todos los cargos de elección popular, que son todos los que votan, tienen un partido que los respalda. Ajá. Y ese partido pues se encarga de muchas cosas. Y para esos cargos hay dinero público ahí que está en medio y que se utiliza para las campañas y demás. La gran diferencia que yo veo es que ahora no tenemos nada que ver con los partidos. Los candidatos no van a ir abanderados por un partido. De hecho, no puedes identificarte con ningún partido. Eh, Tampoco va a haber dinero de por medio para las campañas. Es decir, no va a haber dinero público. Es decir, el INE no va a dar un dinero para que gastes en tu campaña. Entonces, Ah, eso siento que es lo más importante, ¿no? De diferencias. Uno, no vamos a ir con un partido. Dos, no va a haber dinero público ni privado. Es decir, no puedes conseguir patrocinadores para que paguen la la campaña campaña. del juez o del magistrado. Eso lo tiene que pagar cada candidato con sus recursos propios. Órale. Eh, Porque, bueno, eso ha suscitado un poco de confusión porque varias personas me han comentado, ya vi que les van a dar 200,000 pesos para la campaña. No, se estableció un tope de campaña, pero es la cantidad que te puedes gastar de tu dinero. No hay dinero, no va a haber dinero público para las campañas. Sí, es que sí me imagino que, o sea, tiene sentido, porque imagínate que una empresa muy grande te patrocina y luego el día de mañana tienen un caso, o sea, incluso si tú te mantienes objetivo, la percepción del público va a ser, ay, güey, está comprado porque lo patrocinó cuando andaba de juez. O sea, siento que tiene sentido esa parte de que no haya patrocinadores. Sin embargo, a lo mejor sí debería haber un apoyo de un instituto como lo es el INE, pues para el tema de campaña, a lo mejor. Y bueno, eso también ya es tema de discusión, las cantidades extraordinarias que se le da para promocionarse a los candidatos de políticos, ¿verdad? Sí. Pero porque sí se dan baño, pero creo que sí debería de haber hay un apoyo, un estímulo, porque pues o sea, es lo que te digo, no lo vemos muchas veces en el día a día, o sea, en el diario vivir del mexicano, pero el Poder Judicial está absolutamente en todo lo que, o sea, sus raíces están en todo, ¿verdad? Fíjate que sí tienes razón, pero no. ¿Por qué? Acuérdate que, bueno, en cuanto a la elección de jueces y magistrados federales, acuérdate que, como empezamos diciendo, la mayor parte de los asuntos que resuelven los jueces federales y los magistrados son juicios de amparo que son es una demanda contra autoridades. Figuras de autoridad. Sí. Entonces, imagínate que efectivamente que el gobierno federal, llámese ejecutivo, ¿no? Es el ejecutivo, porque finalmente el INE depende
del recurso que da el ejecutivo. Digamos que dice, sí, pues va a haber 200,000 pesos, como manejamos 200,000 pesos para cada candidato para que se haga campaña. O sea, ese dinero, ese recurso que se recibirían los candidatos, pues hasta cierto punto pudiéramos decir, pues estoy comprometido con la autoridad porque me dio el dinero. Lo mismo que el ejemplo que pusiste en cuanto a que un particular, llámese empresa o cualquier colectivo, lo que sea, por no decir los malos, ¿verdad? Pagan la campaña de un juez o magistrado. Evidentemente eso va a comprometer la independencia de la persona juzgadora. ¿Cómo va a ser un juez imparcial cuando conozca de un asunto en el que está involucrado la persona que le pagó la campaña? O pierde totalmente la imparcialidad. Entonces, tiene su razón de ser. Lo que sí considero yo que se la ponen difícil a los candidatos es lo de los partidos. O sea, ¿Cómo? Sí, los candidatos no pueden identificarse con ningún partido, ni hacer alianzas con el partido, ni el partido puede apoyar, ni el partido puede poner dinero. O sea, esto es totalmente apartidista. ¿Qué están haciendo? Bueno, que el juez no sea político, aunque te estamos obligando, ¿verdad? Que salgas y hagas campaña como un político, pero no eres un político. Porque nada más vas a hacer que la gente vote por ti, pero no puedes ofrecer nada a cambio, no puedes dar nada a cambio. O sea, sí, porque, bueno, es que, y volvemos a lo mismo, normalmente cuando hay procesos de campaña, famosísimas promesas de que, vamos a hacer esto y vamos a eliminar los baches y la madre. Y a lo mejor sí tienen el poder o la facultad de eventualmente hacerlo, ¿verdad? Pero entonces ustedes como parte del proceso del Poder Judicial y en su capacidad de juez, no, a lo mejor pues no pueden hacer, pues qué promesa pudieras hacer más allá de, pues voy a mantenerme imparcial y objetivo, ¿verdad? Así es. ¿Qué se puede ofrecer? Que se va a resolver con justicia, que vas a ser imparcial, que vas a hacer uso correcto de los recursos públicos asignados para el órgano jurisdiccional, que vas a resolver rápido, que vas a proteger los derechos de las personas. Hasta ahí no puedes ofrecer, no puedes resolver incluso que vas a resolver un asunto en particular, por ejemplo, ¿verdad? Ya me imagino un juez que diga, yo no, cuando yo conozca el asunto de los impuestos de Ricardo Salinas Pliego, yo le voy a negar el amparo o yo se lo voy a conceder. No puedes hacer eso porque ya estarías hasta prejuzgando, ¿no? Sobre todo cuando dices nombres, cuando dices un caso concreto. Por ejemplo, si un juez dice, yo voy a resolver en favor de tus derechos humanos, pero en favor de todos, ¿sí? No en específico. No es lo mismo que te diga, yo voy a defender yo voy a cuidar que se respeten tus derechos, a que diga, yo voy a cuidar que se respeten los derechos de fulanito, ¿no? Entonces, no puedes ofrecer eso, no te puedes comprometer, porque pues ahí ya se perdería la imparcialidad, que es una de las características principales que debe tener un juez. Entonces, te quiero preguntar algo, porque precisamente una de las cosas que llegué a escuchar y a leer cuando se promueve esta reforma al Poder Judicial y a las nuevas elecciones es que se hablaba de que luego en las altas esferas había mucha corrupción, que los jueces, algunos los compraban o no sé, o sea, la verdad es que uno viéndolo de fuera sí pudiera pensar, güey, pues es que si llega alguien con una lana y te dice, échame el juicio a mi favor, o sea, resuélveme a mi favor, no sería tan descabellado pensarlo, ¿verdad? Pero eso cómo se aprecia ya estando dentro de... Ok, yo te puedo contar sobre mi experiencia, lo que yo he visto, lo que yo he vivido. Corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación sí ha existido. Eso es innegable. A lo mejor no tanto como lo manejaron para efectos de la reforma, pero sí había. En lo personal, no me tocó convivir o estar cerca de un juez corrupto. Sin embargo, sí he sabido de casos de jueces que se han vendido, tanto con el crimen organizado como asuntos, ¿no? Aquí en la región, que no me tocó conocer, pero hubo un caso muy famoso de un juez que otorgaba suspensiones
creo que a casinos, una cosa así. Ah, ya, sí, creo que sí, sí, sí me suena. Hasta donde sé, ese juez actualmente está detenido. Entonces, Órale. sí los hubo. Cuando estuve en el estado de Michoacán, también suspendieron a un juez, no con el que trabajaba, suspendieron a un juez ahí porque lo vinculaban con que resolvió a favor de un grupo que hubo mucho tiempo, no sé si has llegado a oír, todavía existen los autodefensas, Ah, sí, claro, ¿sí? sí, claro, claro, claro. A ese juez le atribuían que resolvió en favor de ellos, que era como un grupo ahí de choque y andaban armados y cosas así. Entonces, también los acusaron a esos autodefensas, también se les ha acusado pues de que tienen negocios, ¿no? Es decir, se ha dicho, no me consta, se ha dicho que algunos grupos, porque hay varios, algunos grupos de autodefensas, sí peleaban contra el crimen organizado, pero porque no querían que entraran a ganarles su territorio, La ¿no? Porque plaza. también traían. Órale. Entonces, pero sí, bueno, me tocó saber de esa persona, lo suspendieron, sí lo conocía, ya actualmente, pues bueno, le perdí la pista al procedimiento, no sé si lo procesaron o no, eh, pero digo, eso es innegable, sí ha habido corrupción, o sea, sería absurdo que dijéramos que no. Yo en lo personal, pues he trabajado en varios estados, a lo mejor he conocido de esos dos casos que acabo de mencionar, a lo mejor de uno o dos más en los que hubo sospecha, pero con las personas que yo he trabajado, con los que han sido jueces, que trabajaron, que trabajé con ellos, no son personas intachables, o sea, no, ni se prestarían a eso. ¿Por qué? Realmente hasta este año o hasta 2024, digamos, tenían buenos sueldos los jueces. Ya ahora van a venir los sueldos un poquito más Más rasurados, justos. más ajustados, les van a quitar ciertas prestaciones y demás. Entonces, pero tenían buenos sueldos. Entonces, vamos, no es tan fácil que si tienes un buen puesto, un buen sueldo, un lugar al que te costó muchísimo llegar, porque comentábamos ahorita, ¿verdad? Los exámenes, el estudio, o sea, era esa gente que ha llegado a esos puestos, de los que actualmente son, o sea, invirtió muchísimo tiempo de estudio, de preparación, de capacitación. Y ahora, todo, aparte de eso, todo el esfuerzo que le imprimes al trabajo, no son trabajos de 8 horas. O sea, son trabajos de jornadas extensas, son trabajos en los que te toca hacer guardias de 24 horas toda la semana. Entonces, vamos, no es tan fácil que arriesgues tu trabajo, ahora que te ha costado tanto. Por eso es que yo pienso que no eran, vamos, no abundaban o no abundan esos casos de corrupción. Oye, y por ejemplo, ¿qué mecanismos pudiera haber para asegurarse al final del día que el juez no cometió ahí por ahí, que le aceptó un soborno? O sea, no sé si se le da algún seguimiento o si basta con leer la sentencia o si, o sea, no sé cuánto escrutinio se le da a la vida del juez también, porque a lo mejor, o sea, imagínate que, o sea, tú das una sentencia X, oye, y luego a los 10 días te cae una lana y la gente va a decir, ah, cabrón, pues mira, esto y esto se, ¿sabes? O sea, Sí, sí, sí. ahí qué pasa. Mira, la verdad es que sí están muy vigilados actualmente todavía, hasta este año. Eh, Incluso todos todos los que trabajan en el Poder Judicial de la Federación están obligados a presentar una declaración patrimonial. ¿Qué es esto? Tú reportas todos los ingresos que tienes, todas tus propiedades, todos tus vehículos, hasta los muebles de tu casa los tienes que reportar. Si Wow. compras una pantalla nueva, la tienes que reportar. Si tienes, pero hay personas que les gustan coleccionar relojes, hay personas, sobre todo las mujeres, que les gusta mucho la joyería, eh, no sé, caballos, perros de pedigrí, cosas así. O sea, todo eso lo tienen que reportar. ¿A quién se lo compraron? O sea, está complicado, ¿eh? Digo, yo también presento mi declaración patrimonial cada año. Y está complicado porque tienes, no sé, si compras un carro a un particular, tienes que reportar a quién se lo compraste, su registro federal de contribuyentes, si fue por transferencia, si le pagaste transferencia, cheque, efectivo,
cuánto te costó, la fecha exacta en la que lo compraste, si lo pusiste a tu nombre o no, todas las características evidentemente del vehículo. Con las casas, pues no se diga. Pues sí hay mucho control. Incluso tienes que reportar todas tus cuentas bancarias. Si tienes 2, si tienes 3, digo, habrá gente que tenga más. Lo que a mí más se me ha complicado reportar es las deudas, porque tienes que reportar. Poco. Sí, o sea, digo, pues la mayoría al menos de mis conocidos, tenemos más deudas que cuentas, ¿no? Entonces tienes que reportar la tarjeta de crédito departamental, o sea, hasta las bueno, no sé si podemos decir nombres de negocio. Sí. O sea, si tienes de Liverpool, si tienes las tienes que reportar y cuánto pagaste al año y cuánto diste. Digo, ya estaría exagerando si digo por mes, pero si es cuánto pagaste por año, cuánto debes exactamente al cierre del periodo, porque se hace una vez al año. El cierre del periodo siempre coincide con el año fiscal, 31 de diciembre. Órale. ¿Cuánto tienes en tu cuenta bancaria? Si tienes dependientes económicos, tienes que reportar también los bienes de los dependientes económicos. O sea, por ejemplo, en mi caso que tengo a mis hijas que ya no dependen de mí, pero cuando dependían de mí les abría una cuentita, pues de esos para que vayan haciendo sus ahorros y demás. Hasta esa la tuve que reportar. Órale. Entonces sí había mucho control. Y se supone que ahora con la reforma se crea un órgano de disciplina que se va a encargar de seguir evaluando, seguir verificando todas esas cuestiones precisamente para que no haya actos de corrupción. Entonces, digo, además de que es muy evidente cuando, como dicen, ¿no? El amor y el dinero no se pueden ocultar. Entonces, de volada ves cuando una persona, sabes, que está agarrando dinero o que tiene más egresos que ingresos, ¿no? Digo, es evidente, más o menos, los sueldos son públicos, están publicados en transparencia y demás. Y aparte, pues bueno, hasta tú, digo, si tienes un amigo y sabes a qué se dedica, ¿no? Y de repente lo ves que trae vehículos de lujo o relojes carísimos o muchas joyas o la cadenota así gruesota de oro, ¿no? O sea, dices, caray, como que aquí algo no anda bien. Entonces, hay muchos mecanismos que tienen de supervisión. Siento que, pues a lo mejor esas personas que han caído en eso, la única manera que han tenido es de enterrar el dinero. Yo como piratas, ¿no? Literalmente, ¿verdad? O sea, lo entierras el tesoro y luego con un mapa. Sí, ya iba sacando de a poquito, pero la verdad es que sí tenemos muchos controles. No es fácil como que alguien caiga en eso por lo que te decía, ¿no? Son puestos que han costado esfuerzo, trabajo, dedicación, de dejar a la familia a veces. Hay veces que te toca trabajar sábado y domingo y pues no ves a la familia. Y como que para ir a soltarlo, a perder todo eso por una oferta de ese tipo, como que no. Entonces, pero te insisto, a mí yo no he trabajado con gente así, pero sí he sabido de casos. Ya. Oye, pues me siento muy satisfecho con la plática hasta ahorita. Se me hace buen tiempo ahorita para ir cerrando. Llevamos ya 1 hora y media de plática. Está súper bien. No sé si te quieras platicar algún otro tema, algo que traigas en la cabeza por ahí. Pues mira, a mí me gustaría, por ejemplo, que quien vea tu podcast, sí sepa que, vamos, el juicio de amparo es un medio de defensa que tienen al alcance todas las personas. Es decir, o sea, no es como que sea para la gente rica o que sea muy costoso tramitarlo. Como lo he dicho varias veces, digo, los abogados cobran por sus honorarios. Si vas a presentar un asunto y tienes que ir con tu abogado y demás, pero también está la Defensoría Pública Federal que te ayuda con ciertos casos. Entonces, sí me gustaría como que la gente sepa que el juicio de amparo está al alcance de todos, que es lo que se hace en el Poder Judicial de la Federación en mayor medida, aunque ahora hay jueces también laborales que conocen de juicios laborales donde intervienen dependencias federales, por decirlo de alguna manera. También hay jueces penales y demás, pero vamos, el juicio de amparo es un fuerte porque o sea, es un volumen muy grande que manejamos. Está al alcance de todos. Cualquier persona puede promover.
cuando sientan que una autoridad está violando sus derechos humanos. Las autoridades son entonces específicamente órganos gubernamentales o se puede categorizar como autoridad algún otro ente o hay, es decir, hay una lista donde diga, a ver, güey, esto sí es un acto ¿cómo se le llama? De Acto de autoridad. auto de autoridad y este no, o sea, ¿se puede discernir? Mira, lo principal es todas las autoridades de la administración pública pueden ser autoridad para efectos del juicio de amparo y contra ellos procede el amparo, ¿no? Es decir, desde autoridades del municipio, del estado o de la federación. No sé, digo, por ejemplo, se me ocurre, el director del registro agrario puede ser autoridad para el juicio de amparo si viola tus derechos. El presidente municipal, hasta un regidor si toma decisiones que te afecten. El gobernador, evidentemente, ¿no? No sé, casos así como que se me ocurran. Ahorita, por ejemplo, tenemos un asunto donde le reclaman al director de transporte, ¿no? De esta área del gobierno, ya sea municipal o estatal a veces, donde otorgan las concesiones para los taxistas o para el transporte, los camiones, transporte público. Esas son autoridades. También hay algunos casos muy reducidos y muy en particular donde un particular puede tener actos, puede ejercer actos de autoridad. Por ejemplo, ¿verdad? Es algo polémico, pero hubo un tiempo en el que no dejaban inscribir a los niños a primero de primaria, ¿sí? Si no tenían 6 años. Si no tenían los 6 años. Sí. Entonces, venía la persona y decía, no me dejan, no, le están negando el derecho a educación a mi hijo, ¿no? Y tiene 5 años y 7 meses, o 5 años y 10 meses. Y la directora del colegio fulano me dijo que no porque no tiene los 6 años. Hasta esos pueden ser autoridad para efectos del juicio de amparo. Son a lo mejor poquitos casos, pero ¿cuál sería, por ejemplo, una regla distintiva? Que ejerza actos que afecten tus derechos y que lo haga como en auxilio de la administración pública. Eso A ver, ahí te va un ejemplo muy específico. O sea, más bien quiero filosofar al respecto. Aquí tenemos el tema del agua y tenemos que hay empresas muy grandes que tienen concesiones sobre el agua. Y al ellos tener concesiones sobre el agua y que estén en su derecho de utilizarlo, mantos acuíferos no se están recargando y yo, como ciudadano con derecho de acceso al agua, me estoy viendo afectado por esas concesiones. Ahí entonces a mí me gustaría ampararme a lo mejor, pero no me puedo amparar contra la empresa porque pues la empresa no es una autoridad. Sin embargo, esa empresa hasta cierto punto se puede argumentar que está afectando mis derechos. Y digo, y eso creo que ahorita se está viendo mucho, ya tiene años, pero ¿eso cómo funcionaría? No, digo, es buen ejemplo, pero la verdad es que esa empresa no está violando ninguno de tus derechos. En todo caso, lo está violando la autoridad que está obligada a proporcionarte el agua, como comentábamos. Entonces, ¿tú qué tienes que hacer? Reclamarle a la empresa, no, perdón, reclamarle A la autoridad. a la autoridad que es la obligada en proporcionártelo. Por ejemplo, en este caso, al municipio, ¿no? No me está proporcionando. Claro que ahí puedes, en el amparo, tú puedes decir, bueno, tengo conocimiento, sé que el 90% del agua que está destinada para la ciudad la está consumiendo esta empresa refresquera o la está consumiendo esta empresa las cerveceras, porque también Un montón usan de agua. muchísimo de agua la cerveza, el refresco, incluso la textil también ocupa muchísima agua. Sí. Pero pues es que digo, son unas cosas con otras, ¿verdad? Necesitamos también de esas empresas por los empleos, porque producen bienes y servicios que finalmente necesitamos. Entonces, pero aún así, la autoridad, el gobierno tiene la obligación de proveer, como decíamos ahorita, por lo menos el mínimo vital. Porque fíjate, yo proponía, o sea, también filosofando con mis amigos, yo decía, yo preferiría 1000 veces que se produciera, por ejemplo, aquí menos leche o menos cerveza y que su costo fuera un poco más alto, pero que se permitieran de paso más litros de agua para recargar mantos acuíferos o para hacer otras cosas, ¿no?
Y eso siento que sería un intercambio muy interesante que yo estaría dispuesto a hacer y que, bueno, no sé, no puedo hablar por todos, pero que creo que si se propusiera estaría interesante. Sin embargo, no se hace. Entonces, por eso te digo, o sea, pudiera uno argumentar, güey, pues sí, es que evidentemente la empresa está en su derecho, pero a él, esa empresa ejercer su derecho a mí me está chingando porque no están pasando otras cosas. Interesante. Pero bueno, hay, Empresa X a propósito, estamos hipotizando nada más, hipotizando sí, hablando hablando hipotéticamente, hipotéticamente. eh, sí es interesante punto, pero hay varias cosas que, por ejemplo, ahí perderíamos de vista. Digamos, hablamos de las empresas lecheras. Sí, efectivamente ocupan muchísima agua también. También podemos hablar que el ganado produce muchísimo, no recuerdo ahorita cómo CO2, el CO2 o algo CO2. así. Entonces eso también contribuye al calentamiento global. O sea, nos perjudica por varios lados, ¿no? Pero resulta que esa empresa produce también muchísimos empleos y produce también una gran derrama económica porque al momento de que comercia con los servicios, los productos y servicios, pues es dinero que entra a la economía del país y no solo eso, entra a la economía de la región, porque pues sí, efectivamente aquí hay muchísimos productores de leche y que muchísimas familias viven de eso. O sea, incluso pequeños productores, ¿no? Porque creo que hasta gente que, no sé, digo, tiene 40, 50 vaquitas, le vende leche a esas grandes empresas, ¿no? Otras grandes empresas producen leche y tienen su concesión de agua para su ganado o para el pasto, etcétera, ¿no? Entonces sí, efectivamente, nos están robando todo ese líquido que necesitamos para suplir nuestras necesidades básicas. Pero pues todos los empleos que generan y toda la derrama económica, a lo mejor ahí más bien no, vamos, no podemos castigar a esas empresas, es lo que pienso, ¿verdad? Sin prejuzgar. No podemos castigar a esas empresas porque el gobierno no nos provea de líquido. Es decir, considero que en todo caso la administración pública tendría que generar políticas en las cuales se pudieran aprovechar mejor el agua, los recursos en general, y de tal forma de que, sí, digo, a lo mejor cerrarle poquito a la llave de esas productoras sin afectar la producción y sin afectar toda esa derrama económica. Y sí, de tal manera que se pueda suplir toda la necesidad que tiene la población del agua. Entonces, vamos, sí hay manera. Creo que esas empresas por sí no están violando los derechos y tampoco podemos cortarles, ¿no? Hace poquito vino la presidenta Sí. y estuvo en un evento de algo del agua, incluso ahí presentó a una persona muy conocida en la región que es productor y que la presidenta, no sé si ahí lo comprometió o si ya lo habían acordado, pero ahí dijo, no, y el señor fulanito va a ceder unos de sus derechos de agua que tiene para que no falte agua en la región. Entonces, ¿por qué? Digo, eso es otro tema, ¿verdad? Del derecho administrativo. Pero vamos, sí, una persona puede tener derecho a esa explotación de un pozo de agua. En este caso, ¿por qué? Pues para la producción agrícola o industrial, etcétera. Entonces, pero sí, digo, es un tema bien importante, pero no podemos descuidar tampoco la producción. O sea, creo que una de las cosas que mantienen esta región es, por ejemplo, la producción Pero, por de ejemplo, leche. tú, o sea, tú en lo particular, ¿estarías peleado con la idea de que si el litro de leche vale ahorita, es que ya que cada vez está más caro, ¿verdad? Pero si ahorita vale 25 pesos y el día de mañana nos dicen, a ver, va a valer 30 lanas, 5 pesos extra, pero esos 5 pesos van a permitir que tengamos que producir menos leche para cubrir esa cuota de producción, de tal manera que la derrama económica y los empleos que que se generan a través de esta se mantengan. Yo creo que ese sería un excelente intercambio. Pero entonces ahí es que no sé de dónde tendríamos que partir. O sea, no sé si se tendría que negociar directamente con las empresas, si se tuviera que hacer un proyecto de ley que se proponga de que cuando haya empresas
que lucran directamente de elementos, ya sea de la naturaleza u otros, que pueden beneficiar o perjudicar directamente a terceros, en este caso, a lo mejor a los habitantes de una población, se tengan que llegar a ese tipo también de concesiones. O sea, de decir, a ver, espérate, güey, sí, estás generando un chingo, genera un poquito menos o genera lo mismo cobrando un poquito más, pero atendiendo estas otras necesidades del pueblo. O sea, yo creo que eso estaría muy interesante. Sin embargo, es lo que te digo, a lo mejor se tendría que proponer y luego se tendría que decidir. Fíjate que, bueno, así exactamente en el ejemplo que das, así de entrada yo te diría que no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la leche es uno de los productos de la canasta básica. Es decir, me subes esos productos y se dispara la inflación, entre otras cosas. Porque, o sea, los niños a veces, cuando bien les va, se llevan de desayuno un vaso de leche. Bueno, digo, usé el ejemplo de leche, pero no, pues, no necesariamente leche. Vámonos con la cerveza. Cero canasta básica. Tiene un precio. No te metas con la cerveza. Hablemos del refresco. ¿Qué te parece? Mejor ejemplo, ¿no? Porque también ya si hablamos de la cerveza, vamos a tocar ahí fibras sensibles, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí sí, por ejemplo, yo sí estaría de acuerdo en que se incrementara considerable el precio del refresco, con tal de que se gastara, se destinara menos agua para eso. Porque incluso se ha visto con otros artículos que tampoco son de necesidad, pero por ejemplo el tabaco sufrió un importante incremento en su precio de no sé cuánto sea de impuestos, ¿verdad? Pero pues subió un montón. Si tú te compras una cajetilla de cigarros ahorita versus hace no sé cuántos años, ya tiene rato de eso. ¿Ponle 20? 20, sí, ponle 15, como 15 años. Y luego empieza todo el tema de la señalítica que tienen que tener las cajitas y demás. Pero algo así en productos que sean a lo mejor un poquito más, que no sean básicos, que sean un poco más que no sean de necesidad, pues, ahí siento que pudiéramos hacer ese compromiso, que de todas maneras ya se está viendo muchos productos. Sí, habría que, sin embargo, eso que dices se me hace interesante, el tema de la inflación, porque sí es cierto, o sea, muchas cosas se pudieran luego encarecer si no se pensara de una manera muy detenida y con muchos pasos eso, pero creo que estamos todavía a tiempo de empezar a pensar en todas esas cosas, porque si no después va a pasar que pues sí, va a haber un momento en el que vamos a tener el último litro de leche porque se nos acabó el último litro de agua. O sea, imagínate qué triste pensar eso. Creo que incluso hay estudios, ¿no? Ahí la verdad no recuerdo exactamente los estudios, cómo lo precisan, pero dicen para producir, o hablando del ganado, ¿verdad? Para producir 1 kilo de carne de res, se necesitan tantos miles de litros de agua, por decir algo, ¿no? Es lo mismo va a ser con la leche, ¿no? Pues desde que se tiene que alimentar al ganado, con agua, se tiene que, para el riego de lo que consumen, y todo lo que ocupan de agua en la producción, o sea, sí es bastante. Pero sí, digo, sería interesante, pues ya que te gusta, estamos a nada de que ya no haya agua suficiente. O sea, ahorita estamos como que en el límite ya. Entonces puede llegar un momento en que incluso, ¿verdad? Con amparos y con multas a la autoridad y mandando detener al presidente, al gobernador, y de todos modos no haya agua suficiente para dotar a todas las personas. Pues es lamentable, pero bueno, pues es en el mundo en el que estamos viviendo. Sin embargo, el Estado tiene que buscar alternativas y buscar soluciones a ese tipo de problemáticas, ¿no? Muy bien, no, hombre, pues ahí fue, un gustazo tenerte por acá. Próximamente ahí me voy a poner a contactar a las casas estos de representantes para mandarles mis propuestas de ley. Muy bien. Pero muy interesante la plática. La verdad es que aprendí mucho de tener esta conversación contigo, este vaivén de ideas. Espero que la gente que nos llegue a ver también se sienta así. O sea, me siento contento, me siento satisfecho. Yo creo que cuando uno tiene una conversación así que nutre la mente, pues te sientes muy, muy feliz, ¿verdad? ¿Algunas últimas palabras antes de despedirnos? Pues más que nada agradecerte la invitación. También fue un gustazo. También la pasé de maravilla, una plática muy amena. Creo que nos quedamos cortos. A lo mejor que habría que agendar una segunda sesión o algo así, porque hay muchos más temas de los que podemos platicar, explicar más, que la gente conozca de lo que se hace
pues en el Poder Judicial de la Federación y pues muchas otras cosas, ¿no? En temas de derecho que pues ni siquiera alcanzamos a tocar. Sobre todo, pues agradecerte la invitación. Es un gustazo y aquí estamos a la hora. No, hombre, aquí tienes tu casa y vas a ver que sí, próximamente armamos una segunda parte, tercera, cuarta, quinta, las que se necesiten, porque todos estos son temas muy interesantes que dan para muchísimo, ¿verdad? Ahorita ya nos aventamos 2 horas, entonces vamos a ver en el que sigue si nos aventamos 3, pero ahí estaremos próximamente, estén pendientes del canal. No sé si tengas redes sociales o cómo te puede encontrar la gente. Sí, bueno, creo que entonces estoy como Jorge Trejo Veloz, en TikTok como Lick Trejo Veloz. Y igual y por aquí te las paso para si quieres ponerlas por ahí en el episodio físico para que la vean, por ahí me busquen. Y pues bueno, andamos por ahí compartiendo algunos tips, consejillos, temas jurídicos, dando a conocer un poquito lo que es el amparo, entre otras cuestiones de derecho, ¿no? Perfecto, pues ahí lo tienen, ahí nos estamos viendo. Esto fue Marco Mena Busca Amigos. Bye. Gracias.